Buenas tardes, como lo habíamos ofrecido en el video anterior, un tema novedoso para ustedes. Vamos a empezar un tema que en realidad también me generó mucho interés, ¿no? Y nació de una crítica de César Hildebrand a Alejandro Toledo. Y la crítica era lo siguiente, que Alejandro Toledo no hablaba mucho y mandaba muchos a sus emisarios, a sus voceros, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hice ante la antelación, a continuación, fue la siguiente: ¿hasta cuándo o hasta dónde tiene el presidente de la República, o al menos nuestro sistema, que salir a los medios de comunicación o salir en público para poder dictaminar o opinar o orientar sobre las tareas políticas o las decisiones políticas tomadas por su gobierno, ¿no? Entonces, entrando a investigar si era interesante o si era importante que nuestro presidente salga en televisión para comunicar o no comunicar, o mantener siempre un perfil bajo ante las decisiones políticas, o si el primer ministro era quien tenía que salir a orientar, sacar las dudas de las decisiones políticas del gobierno. Entonces, infaltablemente tuve que yo recurrir a las fuentes, ¿no? Por ejemplo, a qué tipo de presidencialismo nosotros pertenecemos, cuántos tipos de presidencialismos existen y cuál ha sido la historia del presidencialismo del Perú, ¿no? Entonces, para eso tuvimos que ir a la fuente de Historia de la República de Jorge Basadre. Y en el video anterior que nosotros tuvimos, yo dije iba a dar algunas de mis razones del por qué el Perú se inició como un país parlamentarista. En 1823 sale el primer congreso en septiembre. San Martín llama el primer congreso, y San Martín tenía una idea monárquica antes que republicana. Es decir, San Martín tenía la idea o la intención de ofrecer la monarquía del Perú después de la independencia a un príncipe europeo, y San Martín por otro lado tenía la idea republicana. Entonces esos pensamientos calaron en el pueblo peruano, y habían partidarios del monarquismo y habían partidarios de los republicanos. Sin embargo, en el primer congreso, quien fue el presidente Luna Pizarro, las primeras elecciones del poder ejecutivo fueron internas del congreso, es decir, no fueron elección directa del pueblo, sino fue elección directa del congreso, como normalmente se establece en el parlamentarismo. Y hago esa diferencia porque más adelante voy a explicar qué es un parlamentarismo y qué países son parlamentarios. Entonces, no había elección directa, sino elección indirecta. ¿Eso qué quiere decir? Que el Congreso elegía el Parlamento, tal como hacen los países como España e Inglaterra, que el Parlamento francés o la Cámara de los Comunes inglés eligen al primer ministro, en este caso el ministro de Cameron en Inglaterra y Rajoy en España. Pero esta elección, como el Perú era una especie de híbrido, estaban recién calando las ideas monárquicas y las ideas republicanas, el poder ejecutivo fue un triunvirato, es decir, escogieron a tres parlamentarios del Congreso para que ejercieran las veces de poder ejecutivo. Sin embargo, este tipo de elección del poder ejecutivo hacía, según Bolívar en su opinión en ese entonces, hacía imposible que estas tres personas se pongan de acuerdo. Con posterioridad, el Congreso elige como presidente a Lamarr, y es así donde la historia va desarrollándose. A lo que iba yo es que a un inicio la elección prácticamente no era elección directa, sino elección indirecta, tal como funciona un sistema parlamentario. Sistemas parlamentarios tenemos en Inglaterra y en España. ¿Y por qué se les llama sistemas parlamentarios? Porque no tienen un presidente, tienen una monarquía, pero es una monarquía democrática. Es decir, el rey reina,
como es el viejo dicho, el rey reina pero no gobierna. Esto quiere decir que el rey ya no tiene mayor capacidad legislativa como la que tenía mucho tiempo antes de la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, hasta la actualidad, donde el rey pues cedía algunas facultades legislativas, de algún poder jurisdiccional de sus facultades, se las cedía a la Cámara de los Comunes. Y hoy por hoy España también tiene esa vía democrática, esa existencia, un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, el primer ministro español, tanto como el primer ministro inglés, hacen las veces de jefes de gobierno. Sin embargo, el rey, hoy por hoy, o la reina de Inglaterra, la reina Isabel, y el rey Felipe, porque el rey Juan Carlos abdicó, son jefes de Estado. Ahora vamos a ver las diferencias uno del otro. Tanto en Italia y en Alemania, seguimos en Europa, que son las dos repúblicas, también, si bien no son parlamentarios, son países presidencialistas. Aquí viene la diferencia. Es que en nuestra constitución, desde el 79 hasta el 93, el presidente peruano es jefe de Estado y jefe de gobierno. La pregunta es si es lo mismo hablar de jefe de Estado y jefe de gobierno. No es lo mismo. Hay que poder entender cómo funcionan estas figuras en Europa. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vemos las noticias, que quien sale a decir las políticas de gobierno en Alemania es Angela Merkel. Y muchos piensan, tienen esa idea de que Angela Merkel es la presidenta de Alemania, y no es la presidenta de Alemania. Angela Merkel es la canciller de Alemania, lo que vendría a ser en nuestra realidad jurídica, política, el primer ministro. Sin embargo, Angela Merkel, de acuerdo a la constitución alemana, que los alemanes no llaman constitución alemana, la llaman ley fundamental de la República Alemana. Más adelante explicaré por qué la diferencia entre constitución y ley fundamental de la República Alemana. Establece en uno de los artículos, en el artículo 65, que ustedes lo pueden revisar en el internet, establece que el canciller fija las direcciones de la política y asume la responsabilidad de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que el canciller Angela Merkel es el jefe de gobierno de la República Federal de Alemania. Y si nosotros nos vamos a Italia, ¿se acuerdan los escándalos que hacía Berlusconi, que era el primer ministro italiano en esa época? Vamos a analizar qué es lo que dice la figura del primer ministro italiano. La figura del primer ministro italiano dice: el presidente, artículo 95 dice: el presidente del Consejo de Ministros dirige las políticas de gobierno y será responsable de ellas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el primer ministro italiano es el jefe de gobierno. Sin embargo, en nuestra constitución política del Perú establece que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Bueno, para los que pueden tener su constitución ahí a la mano, pueden revisar el artículo 110, que establece: el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica la nación. No habla mucho del jefe de gobierno. Sin embargo, revisando las atribuciones en el artículo 118, lo que más me interesa son el inciso 2 y el inciso 3, que ustedes lo pueden analizar, que no revista mayor análisis. En realidad podemos hacer un análisis literal, que establece en el inciso 2, representar el Estado dentro y fuera de la República. Bueno, jefe de Estado, el jefe de Estado tiene esa facultad de ser una figura representativa. Sin embargo, el inciso 3 dice dirigir las políticas generales del gobierno. O sea, lo que está estableciendo ahí es que el presidente, nuestro sistema presidencial el presidente es 2 en 1. Hasta podríamos decir 3 en 1, porque es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas políticas. Sin embargo, muy pocos saben de que Alemania tiene un presidente y que Italia tiene un presidente. Sin embargo, no salen a los medios de comunicación por una sencilla razón. Salen más a los medios de comunicación aquellos funcionarios públicos que tienen mayor responsabilidad en la comunicación y en la toma de decisiones de las decisiones políticas, ya sea sociales o económicas de un país. Por eso Angela Merkel, Rajoy, que es el primer ministro, de Cameron,
y en Italia el primer ministro italiano, salen a los medios de comunicación a ventilar y a comunicar sus políticas económicas o sociales. Sin embargo, en el Perú, cuando César Gillibrand se hacía la pregunta, ¿es necesario que el presidente salga cada rato? Bueno, por ejemplo, la modalidad presidencial de Alan García era una sobreexposición. La pregunta era, ¿qué tanto es sobreexposición o a qué se debe esa sobreexposición? ¿Debe el presidente salir a comunicar a los medios de comunicación? Particularmente yo creo que sí, por una sencilla razón, que es jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno tiene la obligación de salir a los medios de comunicación y comunicar a la colectividad o a la población de sus tomas de decisiones políticas, económicas y sociales. Ahora la pregunta es, ¿y entonces para qué tenemos un primer ministro? Bueno, hay que revisar la Constitución, qué es lo que nos dice el primer ministro, qué nos dice cuáles son las facultades del primer ministro. Y las facultades del primer ministro son tan pequeñas y tan minutas y tan fáciles de poder estudiar en una clase de Derecho Constitucional, que creo yo que no revista mayor análisis que más de 10 minutos. Porque ¿qué dice el artículo 123? El artículo 123 de la Constitución dice que el presidente del Consejo de Ministros puede ser, después del presidente de la República, el portavoz. ¿El portavoz qué quiere decir? El portavoz quiere decir, es como una especie de megáfono repetitivo de lo que dice el presidente del Perú. 2. Coordinar las funciones de los demás ministros. Bueno, por eso es el primer ministro. Refrendar los decretos legislativos y los decretos de urgencia, es decir, firmarlos. ¿Y dónde está la capacidad de jefe de gobierno? No hay jefe de gobierno. Y como ustedes podrán analizar en la Constitución italiana y la ley fundamental de la República de Alemania, establecen que el jefe de gobierno es el primer ministro y el canciller alemán, el primer ministro italiano y el canciller alemán. Si bien es cierto, Inglaterra no tiene constitución, tiene una carta magna de 1215, también es cierto que existe una obra de derecho muy antigua, la Constitución inglesa, que le escribe Bagehot, que ustedes la pueden mostrar acá, ustedes la pueden analizar, se encuentra en la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ustedes googlean Biblioteca Jurídica Virtual, ponen la Constitución inglesa y es una obra jurídica, no es una constitución como nosotros la conocemos. Y en esa constitución ustedes pueden revisar el poder ejecutivo, el poder legislativo, y ustedes se darán cuenta que quien revista como jefe de gobierno es el primer ministro británico, en este caso Cameron, que está en la actualidad, y que la reina, el monarca, tiene una figura de jefe de Estado, es decir, una figura representativa, una figura de exposición ante la colectividad. Es por ello, y como repito una vez más, es por ello que creo yo que es importante que el presidente de la República salga a hablar. El problema es la siguiente, y aquí hago una crítica, no quiero hacer crítica política, de repente hago una crítica personal, de apreciación, más que todo, ¿no? Porque no, político no soy. Lo malo es que cuando se le hacen preguntas políticas al presidente, el presidente puede responder ante una pregunta política como jefe de Estado, es decir, que responde el primer ministro. O cuando se le hace una pregunta como jefe de Estado, responde como político. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que estar muy atentos cómo responde nuestro presidente, si responde como presidente de Estado, como jefe de Estado, o responde como jefe de gobierno. Hay que estar muy atentos, particularmente en las últimas declaraciones del presidente Ollanta, yo he visto que responde como jefe de Estado, porque obviamente que Ana Jara, que es la primera ministra, responde como si fuera jefe de gobierno, pero lo que es, Ana Jara es una especie de portavoz, o sea, no tiene mayor responsabilidad sus comunicaciones como si las tuviera un presidente. Por eso Alan García Alan García tiene la facultad de oralidad y pues tenía una sobreexposición, ¿no? Y eso es lo que más le fascinaba, también la sobreexposición. Bueno, dando esto, damos por culminado esta parte
de la exposición del tema que yo les he dado, no sin antes recomendarles un libro, que les dije que yo les iba a recomendar un libro que es necesario, al menos para todas las personas que les gusta el derecho civil, que se llama El Sistema de Derecho Romano Actual, de Savigny. Son 3 tomos. Es interesante. Aquellas personas que les gusta el derecho civil, pues Savigny es como el padre del derecho civil, ¿no? Es un alemán fundador casi del GBG alemán, junto con Jering, infaltable, que a las personas que son docentes, a las personas que les gusta el derecho romano, a las personas que les gustan las fuentes del derecho civil, pues es un libro extraordinario. Particularmente yo recurro a su opinión cada vez que tenga que consultar un tema de derecho civil, porque soy de las personas que piensan que uno tiene que recurrir a las fuentes cuando es importante. El otro punto es, les voy a recomendar también en el transcurso de los videos películas que en realidad tienen mucho sustento jurídico y político. Con lo prometido también, aquí les dejamos una recomendación de una película de corte político, una película hecha en Hollywood, se llama El Rey de Escocia, se desarrolla en Uganda, un dictador ugandés muy conocido que se autodeclaró Rey de Escocia, llamado Amin Adda, que decía la historia, bueno, sus biógrafos decían de que era caníbal, se comía a sus enemigos, y bueno, aquí lo dejamos con el corto, con el tráiler, y nos separamos la próxima semana con un nuevo tema de interés y la misma recomendación es un libro y una película de corte político. Muchas gracias. ¿Cuántos médicos trabajan con usted? Pues estoy yo y ahora estás tú. Buenos días, doctor Garrigan. El presidente quiere verme. ¿Eres británico? Soy escocés. ¿Escocés? ¿Por qué no lo has dicho antes? Esta es la clase de hombres que necesito en mi entorno. ¿Quiere que sea su médico? Creo que lo que necesitas es algo de diversión. ¿Eres un verdadero pillín? Doctor Garrigan, son las 4 de la madrugada. Me han quitado el pasaporte. Tengo que regresar a casa. No puedes. ¿Tiene idea de lo que ocurre en este país, doctor Garrigan? Se ha convertido en un monstruo. Él siempre ha sido así. ¿O hace lo que le digo o no saldrá de aquí? ¿Quiere que le mate? ¡Estoy rodeado de traidores! ¡Nos va a matar! ¿Queríais matarme a mí? Te acogí como mi propio hijo. Tú has hecho algo muy grave. Has ofendido a tu padre.